Hace 10 años estuve internada en una clínica del IMSS. Acababa de nacer mi primer bebé y estuvimos internados 3 días. Durante esos 3 días, cuando dormía, sentía que se acercaban 3 personas a mi cama y se paraban a los lados. Una de esas presencias era muy hostil y se acercaba mucho a mi cara, diciendo cosas extrañas. Actualmente no recuerdo qué decía. Las otras 2 figuras solo se quedaban paradas mirando. Cuando despertaba, estas presencias ya no estaban ahí. Agradecemos a Liliana de Jesús Álvarez por habernos compartido esta historia. Sin duda, el Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido simplemente como el IMSS, guarda entre sus pasillos y corredores bastantes historias muy interesantes y también macabras. En este video te contaremos algunas de ellas. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 9 historias aterradoras ocurridas en el IMSS. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Soy de Parral, Chihuahua, y también trabajo en el IMSS. En ese hospital no solamente se aparece el niño que mencionaron en el video anterior de este tema, es decir, Carlitos o Miguelito como algunos lo llaman, sino también una enfermera que murió hace varios años, la cual, según se cuenta, se quitó la vida por un mal de amores. De hecho, la clínica ya es algo antigua, por lo que es comprensible que ahí se aparezcan algunas cosas. Eso sin contar todas las personas que fallecen dentro, sobre todo aquellos que murieron en la pandemia, lo cual yo creo da para una que otra historia más. Y si bien, a pesar de que he llegado a estar de guardia por las noches, a mí personalmente nunca me ha ocurrido algo extraño, gracias a Dios, aunque a mi abuelo sí. En 2019, él estaba internado, siendo cuidado por mi papá. Un día, cuando mi padre entró a verlo, mi abuelo le preguntó quién era la sombra alta que estaba a su lado y le pidió que lo sacara, aunque obviamente ahí no había nadie. De hecho, ese día mi abuelo no dejó dormir a sus compañeros de cuarto, y al día siguiente repetía una y otra vez que ya quería irse del hospital. Lamentablemente, un par de días después, mi abuelo falleció. Gracias por abrirnos un espacio en su video, realmente les sigo desde hace tiempo. Un saludo y que Dios los bendiga. A veces suelen aparecerse las almas o los fantasmas de algunos trabajadores, como que los espíritus van a despedirse de su lugar de trabajo. Eso es lo que me contaba mi mamá, ya que ella trabajó por casi 30 años en el IMSS y sus últimos años los pasó en el turno nocturno. Le tocó vivir varias experiencias, desde las de tipo paranormal, como aquellas más bien tristes, como perder a varios de sus compañeros antes de que pudieran jubilarse. Ella decía que algunas veces podían verlos días después de fallecer, paseando por los pasillos del hospital para despedirse. La más reciente historia que nos contó una amiga de mi mamá, quien aún sigue trabajando ahí, es que se les apareció otra enfermera que fue amiga de ambas y que al parecer fue a despedirse, ya que desgraciadamente había muerto hacía poco, cuando iba de camino al hospital. Cuenta que se le apareció en el turno nocturno a una nueva enfermera que llevaba poco tiempo trabajando. Dicha enfermera dijo que vio a una mujer a la que no había visto durante todo el turno y creyó que era de otro piso, ya que se le apareció muy de repente por las escaleras. Dijo que esta otra enfermera con la que habló era muy amable y que tenía hasta un cierto acento que le caracterizaba al hablar. Además, hablaba con mucho cariño de su trabajo, y también cuenta la chica que esa otra enfermera le dejó encargados a varios de sus pacientes. De paso, también le dijo que si veía a tales compañeras de trabajo, las cuales hasta mencionó por nombre, las saludara de su parte y les dijera que ella estaba bien, para después perderla de vista. Así pasó un rato y esta nueva chica se topó con la amiga de mi mamá, quien nos contó todo esto y le dijo lo que acababa de ocurrir. La amiga de mi madre dice que en ese momento ella solo palideció y sintió un escalofrío, pues sabía que era imposible que fulana de tal estuviera por ahí, ya que ella había muerto hacía días atrás e incluso había asistido a su funeral. La amiga de mi madre le hizo más preguntas a la chica nueva, y esta hasta le dio características físicas de la enfermera que había visto, y todo coincidía con la difunta. Así que hasta el día de hoy,
Ellas, mi madre y sus amigas, lo toman como que el espíritu de su compañera se fue a despedir de su trabajo y también de ellas. Hace aproximadamente 6 meses mi padre se encontraba internado en el ISSSTE Tultitlán por cuestiones cardíacas. Sin embargo, debido a una mala praxis, desarrolló un daño renal y un doctor entró a revisar a los enfermos a las 2 de la madrugada. Cabe mencionar que en ese cuarto solo había 2 pacientes, mi padre y un señor mayor. Cuando revisó los expedientes, empezó a regañar a los doctores, aunque jamás nos dijo su nombre y de hecho tampoco le vimos claramente el rostro. Digo todo esto en plural porque también hablé de esto con la persona que cuidaba al otro paciente y ambos estamos de acuerdo en lo que vimos. Antes de irse, el doctor, muy enojado, les gritó que no habían hecho bien su trabajo y que por su culpa mi papá tenía que ser dializado. Más tarde salí a buscarlo, pero jamás di con él. Revisé el expediente para conocer el nombre y solo había una firma. Les preguntamos a los enfermeros, pero nadie lo conocía, ni sabían que el doctor había pasado a realizar el recorrido, ya que ese no era su horario. Los doctores a los que regañó dijeron tampoco haberlo visto antes, ya que ellos solamente eran pasantes y tenían poco tiempo de haber entrado. Cabe mencionar que lo buscamos en los estantes donde se muestran las fotos de los doctores y no vimos a nadie con su aspecto, pues tal vez podríamos reconocerlo, al menos por su cabello. La señora que estaba cuidando al otro paciente y yo recordamos muy bien su voz, pero hasta el momento, aunque nos encontramos de vez en cuando en el hospital debido a las revisiones de los pacientes, no logramos reconocerlo o dar con ese doctor para agradecerle. Les cuento todo esto con algo de suspenso, pero no de miedo, pues la verdad es que gracias a ese doctor, mi padre hoy se encuentra en casa y estable. Ay, el IMSS. Muchas cosas suceden ahí. En lo personal, mi mamá estuvo internada durante 3 semanas por una operación de rodilla. La segunda noche yo la cuidé. Estaba acostada en el suelo y corrí las cortinas por la luz. Estaba ya por quedarme dormida cuando por debajo de esas cortinas miré los pies de un niño correr. Entonces me levanté. Me asomé, pero no había nadie ahí. Fui a la estación de las enfermeras y tampoco había nadie. Me asomé al cuarto donde ellas comen y ahí estaban. Me preguntaron si necesitaba algo y solo les pregunté si había niños en ese piso, a lo que me respondieron que no, porque en ese piso solo se atendían adultos. Es que acabo de ver los pies de un niño correr dentro del cuarto, les dije, y me respondieron que siempre sucede eso en ese piso. Por eso, ellas van a una hora específica a comer juntas y a tomar café, porque les da miedo. No pude dormir después de eso, pero sí me la pasé mal durante las 2 semanas que estuvo internada mi madre. Nadie supo decirme quién era aquel niño. Ese lugar, de verdad que sí da miedo. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, subimos 3 videos a la semana. Así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo creepy. Yo trabajé en una clínica del IMSS. De hecho, trabajé en varias porque nos rotaban. Era guardia de seguridad. En una de esas clínicas había muerto un compañero que amaba muchísimo su trabajo. Duró 5 años ahí y nunca lo rotaron. Desgraciadamente, él estaba enfermo de los riñones y poco después de comenzar su diálisis, murió por complicaciones de su enfermedad. Llegué a esa clínica para ocupar su lugar y siempre estuve muy a gusto en mi trabajo. Nunca noté nada raro, hasta un día que precisamente mi compañero cumplía 10 días de muerto. Estaba con otro compañero en la noche platicando sobre él. Yo no conocía al fallecido, pero mi compañero sí. Trabajó con él y me contó lo buen compañero y amigable que era y cómo todavía no podía creer que hubiera muerto. Cabe mencionar que ya estábamos solos, pues es una unidad familiar que cierra a las 7 de la noche. En eso estábamos cuando de repente en el comedor de los empleados se escuchó como si movieran trastes y arrastraran las sillas. Ninguno de los dos se atrevió a ir hasta después de un rato. Obviamente, cuando fuimos a ver, todo estaba en su lugar y los dos nos miramos, como preguntándonos qué había pasado. Inmediatamente mi compañero dijo, seguramente fue en la calle, y yo le contesté, tú sabes que fue adentro, no fue en la calle. De hecho, dicen que a los 10 días, los muertos se despiden de los lugares que conocieron. Tal vez... Mi compañero en ese momento me interrumpió y me dijo, tal vez nada, no seas tonta, esas cosas no existen. Pero yo sé lo que escuché y estoy segura de que el compañero fallecido
fue a despedirse de su lugar de trabajo, al que tanto quería. Mi tía trabaja en el IMSS y nos ha contado algunas experiencias que ha tenido ahí, pero la que más recuerdo fue sobre un doctor que trabajaba en el mismo hospital que ella, el cual enfermó o sufrió un accidente, no recuerdo bien, pero el caso es que estaba internado y desafortunadamente falleció a los pocos días. Fue muy triste, porque era un doctor muy amable y siempre la saludaba a ella y a sus compañeras de trabajo. Lo paranormal sucedió al día siguiente. Mi tía y su amiga estaban caminando por un pasillo, cuando de repente se les apareció este doctor caminando. Él las miró por un momento, les sonrió y las saludó con la mano como siempre lo hacía, solo para desaparecer entrando a una de las habitaciones del pasillo. Dice mi tía que cuando volteó a ver a su compañera para asegurarse de que no había sido la única que lo había visto, ella estaba completamente pálida y le gritó a mi tía que se fueran muy rápido de ese lugar. Creo que esto no se puede considerar como paranormal, pero mi abuelita me contó una anécdota muy interesante. Ella trabajaba en la unidad de gineco en el Hospital General de la Ciudad de México y tiene varias historias extrañas de ahí, pero a mí me llama mucho la atención que me contó que cuando ocurrió el terremoto del 85, mi mamá recibió un reporte escolar, por lo que mandaron a llamar a mi abuelita y ella avisó que llegaría tarde al trabajo y que llevaría a mi mamá con ella. Mi abuelita era una de esas personas que jamás faltaban al trabajo o a las guardias, sin embargo ese día tuvo que hacerlo. Me cuenta que salieron de la escuela y venían en el micro, pero justo antes de llegar al Hospital General comenzó el terremoto. El Hospital General, para quienes no lo sepan, fue uno de los que más daños tuvo y específicamente en la unidad de gineco hubo muchísimas personas que perdieron la vida. De no haber faltado ese día, a mi abuelita le hubiera tocado estar dentro y a mi mamá estar en la escuela. Ahora que escuché sobre el Hospital General de Tacuba, ahí nació mi hijo en el año 2005. Por cuestiones de salud, pues mi niño nació prematuro, permaneció en la UCIN y mientras yo estaba en piso, me dieron comida que hizo que me intoxicara, por lo que me comencé a sentir muy mal. Durante toda esa noche estuve muy inquieta y de hecho por la madrugada, una enfermera de edad avanzada entró al cuarto donde me encontraba y me ofreció una manzana grande, muy bonita a la vista y de color rojo. Yo me comí esa manzana mientras platicábamos y ella me daba ánimos para recuperarme y me decía que todo estaría bien, que mi bebé saldría adelante. Después de terminar de comer la manzana, le agradecí y ella se despidió muy amable. Se fue y me quedé dormida. A la mañana siguiente llegó la doctora y le conté lo de la manzana, a lo que ella llamó a todas las enfermeras preguntando quién me había dado una manzana, a lo que le dije que no había sido ninguna de ellas y les expliqué cómo era la enfermera que había visto. Cuando buscaron el corazón de la manzana no encontraron nada, y entonces vi cómo las enfermeras comenzaron a murmurar entre ellas, y me comentaron que esa enfermera a la que yo había visto a veces se aparece para ayudar a los pacientes que están muy mal. No sé quién sea, pero de corazón le agradezco su ayuda y palabras de aliento. Este relato no es mío, fue la experiencia de una chica que conocí hace 11 años. Ella estudiaba para ser enfermera y cuando la mandaron a hacer sus prácticas, la enviaron a un hospital en Santa Marta o en el metro Acatitla, no recuerdo muy bien. Como era de suponer, le dieron el turno de la noche en urgencias. Nos contó que un día llevaron a un chico que habían encontrado en la calle, muy desnutrido y pálido. De hecho, lo habían llevado personas que iban pasando por el lugar donde él estaba tirado. Atendieron al muchacho y a esta chica le tocó asistir al doctor que lo estaba revisando. Ella cuenta que el pobre tenía marcas en las muñecas y los pies y parecía que lo habían estado torturando. De las heridas que llevaba, que eran muchas, la mayoría estaban infectadas, pero la peor de todas era una que tenía en la cabeza, la cual olía muy mal y era profunda y además estaba llena de gusanos. A ella le tocaba hacerle curación en esas heridas y quitarle los gusanos. Después de unos días, cuando llegó a su turno y se dirigió a ver al chico, le dijeron que este ya no estaba ahí. Le contaron que había llegado un señor muy elegante con guaruras y una gran seguridad y se lo habían llevado, a pesar de que el chico todavía no reaccionaba bien. Su expediente se le entregó a este señor
y solo se especuló entre los empleados que el chico estaba secuestrado y que cuando lo encontraron, tal vez alguien ya había pagado por su rescate. Recuerda quedarte hasta el final del video porque tenemos una historia extra para ti o el pilón de este video. Diría que los hospitales en general tienen muchas historias, ya lo vimos en el video de hospitales más embrujados de México, pero sin duda el IMSS tiene como esta parte bastante arraigada en los mexicanos, sí. Que o sea, creo que es el servicio de salud más usado, ¿no? Por la población general. Sí. Entonces pasan muchas cosas, pasan cosas raras. Me tocó ir como paciente, me tocó ir también como haciendo prácticas y siempre te contaban o no faltaba quien te contara una historia de que aquí se apareció un niño, aquí se apareció una niña, un viejito y es como bastante raro, como parte del folclore ya mexicano. Sí, definitivamente. El hablar del IMSS y el hablar de cosas tanto buenas como malas y en este caso hasta paranormales. Ahí déjenos su historia aquí abajo, si ustedes también tienen alguna historia del IMSS, puede ser también de negligencia, porque sí nos dejaron muchos en el video también, pasado. Sí, que esas también son historias de terror. Tiene fama por eso, pero bueno, no y vamos también a meternos en eso. También hay gente bien chida, bien sí, preparada, claro. Que les mandamos un saludote a los buenos médicos y buenos enfermeros y enfermeras de ahí. Sí. Y antes de seguir, vamos a recordarles que tenemos a la venta nuestro libro Estoy muerto y sigo gritando, una antología con 16 historias escritas por nosotros, las cuales pueden adquirir en el enlace que está aquí abajo en los comentarios o en la descripción también, para que puedan llegar hasta su casita el libro o comprarlo de forma digital como ustedes gusten. Y también allá abajo pueden encontrar links hacia nuestra mercancía oficial en negropasión.com. También tiene envíos en todo el mundo. Y si nos quieren encontrar por ahí en las redes sociales, a mí me encuentran en todos lados como @Emanuel_Night, a mí como @KevinMasketman y al canal como @MundoCreepyOficial o CreepyMundo en X. Por allá nos pueden contactar si tienen alguna duda, si quieren enviarnos un mensaje, un dibujo o algo, por ahí es el lugar. Y también recuerden que tenemos activo ya nuestro correo mundocreepyhistorias@gmail.com, por si nos quieren mandar una forma más anónima o más completa de una historia con videos, fotos o lo que sea que tengan. Archivos. Ahí pueden enviarla y vamos a estar leyéndolos con muchísimo gusto. Y ahora sí, con eso pasamos al pilón de este video, que es una historia enviada por Ixel Macías y nos la dejó en el video anterior de este mismo tema. A mi madre le sucedió que cuando dio luz a mi hermano duró mucho tiempo internada, hasta que la dieron de alta. Ya estando en su casa con mi hermano recién nacido, miraba que por el pasillo que estaba antes de llegar a su habitación se paseaba una enfermera. Ella creyó que tal vez mi abuela la había contratado para que la cuidara bien, ya que había tenido complicaciones durante y después del parto. No fue hasta que la enfermera se acercó y le quiso arrebatar a mi hermano de sus brazos, mi mamá gritaba y lloraba, pero al parecer nadie la escuchaba, hasta que de un momento a otro mi abuela entró a la habitación y la vio sudando frío. Ahí la enfermera desapareció. Jamás la volvimos a ver y mucho menos supimos el porqué de querer llevarse a mi hermano. Eso está bastante raro, o sea, es porque primero creí que era una historia sobre... Yo también. Pues esto de robo de niños que pasa. Ah, bueno, yo pensaba primero que iba a ser una historia de la planchada. Ah, bueno, claro, sí. O de este tipo de enfermeras. Sí, no, o sea, me refiero a que creí que la enfermera era como una persona viva que quería llevarse a un bebé. Que eso ha pasado, lamentablemente. Sí. Muchas veces. Pero luego escala algo paranormal. Pues muy interesante. Además, historia. solo quiero aclarar que esta historia se me hizo muy buena. No la incluí, la puse como el pilón porque técnicamente no ocurre en el IMSS, sino ocurre ya en casa de estas personas, que por eso también es muy raro que la enfermera anduviera hasta su casa, como si le hubiera seguido, o quién sabe, ¿verdad? Pero gracias a Itzel por enviarnos la historia, gracias por contarnos. Si quieren aparecer en el pilón, simplemente dejen alguna historia, algún comentario aquí abajo y seguramente pueden aparecer en un siguiente video. Y sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler y yo soy Masketman. Nos vemos después.